Amiga, bienvenida. Muchísimas gracias, Renato. Un placer para mí estar con el pueblo hondureño a través de su programa y el cariño y la admiración es mutua. Y yo creo que es importante poner algunos temas claros en esta enfermedad. Como decía el doctor Díaz, esta es una enfermedad que tiene etapas, lo dijo el doctor Videa también, la etapa 1, 2 y 3. En la etapa 1 lo que interesa es disminuir la carga viral para evitar que se produzca la inflamación, la coagulación diseminada y las complicaciones de la enfermedad. El manejo de esta enfermedad ha variado, no es el mismo en febrero o marzo del 2020 a lo que es en mayo del 2020. En febrero y marzo estábamos hablando de que esto era dar acetaminofén y casi que solo observar al paciente para que después cuando se complicara hospitalizarlo y ponerlo en un ventilador mecánico. Eso ha cambiado enormemente a raíz de los resultados de autopsia en países como Italia, en Estados Unidos, que mostraron que el problema no era tanto el virus en sí, sino la inflamación y la hipercoagulabilidad que se producía y por tanto los tratamientos cambiaron hacia manejar esa inflamación y esa hipercoagulabilidad. Entonces, en la primera etapa lo que uno busca es usar medicamentos que disminuyen la carga viral para evitar la inflamación y las complicaciones. ¿Qué medicamentos hacen eso? Se han encontrado varios. Ivermectina hace ese trabajo porque impide la entrada de algunas señales proteicas al núcleo. La hidroxicloroquina hace eso, reduce carga viral. La cloroquina también, el microdacin actúa a nivel tópico en el sitio por donde entra el virus, disminuyendo la carga viral. Y aquí quiero decir una cosa que me parece importante: no debemos satanizar la hidroxicloroquina por una razón sencilla. Tenemos más de 70 años de usar hidroxicloroquina y cloroquina en malaria en Honduras, fuera de los hospitales, no dentro de los hospitales, porque las malarias que hemos tratado en Honduras por más de 70 años con cloroquina o hidroxicloroquina, no todas se hospitalizan. Hay muchas que se manejan ambulatoriamente. Y yo me dediqué a buscar cuántos reportes habían en la literatura médica hondureña en los últimos 70 años de muerte por enfermedad cardíaca o por arritmia cardíaca secundario al uso de hidroxicloroquina, ya sea en malaria o en pacientes con lupus o en pacientes con artritis reumatoide, donde también se utiliza, y el resultado fue cero. Cero, ni un solo reporte en 70 años. Revisando la literatura internacional encontramos que la mortalidad por problemas cardíacos en el uso de hidroxicloroquina es también muy baja, menor del 1%. Hay un estudio interesante publicado en 2018 por reumatólogos con más de 96,000 pacientes que están usando hidroxicloroquina por lupus, por artritis, y ellos no encontraron tampoco una mortalidad importante por el uso de la hidroxicloroquina. Lo que pasa es que se tiene que usar en las dosis adecuadas. Hace poco tenemos los estudios hechos en Francia por el doctor con hidroxicloroquina y azitromicina con muy buenos resultados. Estudios alemanes. Tenemos también el estudio hecho por el doctor de la Cerda y su equipo en Brasil, en donde él mostró que la toxicidad depende de la dosis que se está usando. Él usó dos grupos, un grupo de dosis alta y otro grupo de dosis baja. Y en el grupo de dosis baja, ahí prácticamente la mortalidad fue nula y ellos recomendaban que se pudiera usar. Luego viene el manejo en la etapa 2 y la etapa 3, en donde tienen que usar antiinflamatorios que pueden ser esteroides, colchicina, ya dijimos, los anticoagulantes. Ahora, a mí me interesa un punto sobre las CIES, varios aspectos aquí. Por ejemplo, el último documento de la OMS de fecha 23 de mayo de este año prácticamente dice que solamente recomienda hidroxicloroquina como parte de la investigación. Vamos a ver, doctora, estamos llegando a un momento muy importante de su participación.
pero no quiero que la conexión que tenemos siga con esas interrupciones porque la queremos comprender bien. Así que Carlitos Andino, llámela por teléfono para que ella intervenga por el teléfono y vamos a dejar el video para que la gente comprenda bien qué es lo que está diciendo ahora, que se va a referir a los medicamentos de la OMS, que sugiere la OMS OPS. Ya dijo ella que no hay que satanizar la hidroxicloroquina porque en dosis bajas funciona bien y además ayuda a reducir la carga viral. La hidroxicloroquina no es para que la automediquemos nosotros. Debe estar hospitalizado y con un médico ahí monitoreándolo, por favor. Haga caso en esto. Haga caso en esto. Si logra usted adquirir hidroxicloroquina o cloroquina, no se la tome solo porque usted escucha que reduce la carga viral. No, tendría que estar hospitalizado, que un médico la esté monitoreando, porque el médico sabrá en función de su situación qué dosis le da. Y ya estamos claros también que en casos complicados no se utiliza la hidroxicloroquina. Vamos a ver si tenemos a Elsa Palou ya vía teléfono, porque se va a referir ahora a estas sugerencias que está haciendo OPS, que vienen 3 tratamientos. Uno de los brazos del tratamiento es el Remdesivir, que no está en la fórmula de maíz, porque en maíz solo está ivermectina, acitromicina, microdacin y zinc. Correcto. ¿En catrachos utilizan el Remdesivir? No. Tampoco. Y miren que la OPS ya lo está proponiendo. Remdesivir más el de la OMS, el Lopinavir, que no la utilizan ustedes, está en catracho. Se utilizó en un momento, no en catracho, sino que fueron de las estrategias utilizadas en abril, porque esta es una terapia que se utiliza como antirretroviral en el VIH. Ok, Lopinavir con interferón, sí. No se utiliza en los 2 tratamientos, ¿verdad? No. Bueno, ok, mientras tenemos esta conexión vía teléfono, porque quiero escuchar muy bien lo que dice Elsa Palou, voy con el doctor Oscar Díaz y solo espéreme unos segunditos, doctor, porque a usted le tengo un espacio especial también, el doctor Cándido Mejía. Adelante, Oscar Díaz. Sí, solo quería comentarle algo en relación al Remdesivir. El Remdesivir, el reporte que fue aprobado por FDA fue apenas hace un par de semanas. Y la indicación de Remdesivir es reducir igual carga viral. Por eso todavía no aparece en los protocolos, por ejemplo, de catracho, que es de tratamiento intrahospitalario. En este estudio publicado en el New England Journal of Medicine, ellos mostraron reducción de estancia hospitalaria, pero todavía no demostraron reducción de la mortalidad. Y esto es un punto que también hay que ponerlo claro. Es decir, no es que Remdesivir tampoco es la bala mágica que nos va a curar los pacientes. Y en Honduras, el tratamiento de Remdesivir va a entrar dentro del protocolo Solidarity, es decir, como uno de los brazos de tratamiento, no para la población general. Entiendo que son alrededor de 100 tratamientos nada más, o sea, 100 pacientes los que van a recibir, digamos, el beneficio de este medicamento. Entonces también con eso hay que tener cuidado, porque no es que ya tenemos las bodegas llenas de Remdesivir y que a todo mundo le vamos a poder poner Remdesivir. Correcto, gracias, doctor Oscar Díaz. Me decía, doctor Videa, y ya tenemos la conexión otra vez con Elsa Palou. Es correcto que estas terapias que han sido puestas en estudio en Estados Unidos, principalmente como el Remdesivir, se ha visto resultados en las primeras fases, pero hay que establecer claramente lo que dice el doctor Díaz. No hay que crear falsas expectativas en función de que no es una terapia adoptada por el Estado para poder darse de manera masiva a todos los pacientes que resulten positivos por COVID-19. Se tiene que establecer estrategias y, lógicamente, si va teniendo los resultados, ojalá que con el acompañamiento de OPS podamos tener ese medicamento, porque yo comparto y he estudiado el Remdesivir y sé lo efectivo que pudiese ser en estas terapias, pero no las contamos en el país y no podemos estar esperando 1 mes, 2 meses, 3 meses para podernos abastecer cuando la pandemia ustedes ven que va en un camino ascendente prácticamente indetenible, podemos llamarlo así, y que lo que nosotros estamos buscando y pretendiendo es reducir la letalidad, o sea, reducir esa cantidad de fallecidos que el país tiene, esos 225, y que hoy nos da una tasa de letalidad del 4.07%, que busquemos descenderla aún más.
y establecer y aclarar sin duda alguna que la estrategia que se ha empleado desde finales de abril a mayo nos ha dado un escenario en el cual no se puede negar que se ha reducido la letalidad, porque tuvimos en la semana número 3 un 17.07% de letalidad en Honduras y estuvimos manejando promedios del 10%. Entonces alguien podría decir, si se aumentan el número de casos, va a reducir la letalidad. Ojo, no siempre, porque si usted no tiene la fórmula de cómo tratarlo, si hay más casos, hay más muertos. Igual eso le pasó a Estados Unidos. Sí. Hace 4 semanas Estados Unidos tenía 1.25% de letalidad. ¿Sabe cuánto es la letalidad de hoy? 5.8%. Los casos le aumentaron los fallecimientos, y en esa relación la letalidad ha ido aumentando como en todos los países. Sí, miren que justamente en este momento, ya tengo otra vez la conexión con la doctora Elsa Palop. Justamente en este momento, La Vanguardia de España está publicando la siguiente noticia. Quiero que la miren en pantalla ustedes. Voy a duplicar esto para que funcione, se active el Apple V. Ya lo tengo aquí. Miren, ya lo tengo. Y esto le va a servir a todos de insumo. Aquí está. No hay señales de alarma para frenar los ensayos con la hidroxicloroquina. ¿Quién está diciendo esto? La Agencia Española de Medicamento ha optado por no interrumpir los 16 ensayos puestos en marcha en España sobre el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina después de la publicación de un artículo que así lo aconsejaba en la revista The Lancet y que está provocando una fuerte controversia en la ciencia mundial por la incongruencia de sus datos. El estudio en cuestión, matizado posteriormente por la propia revista, detectaba un aumento de mortalidad por arritmia entre pacientes graves tratados con una gran diversidad de dosis altas. Hemos pedido que todos los equipos analicen los resultados intermedios de seguridad y no hay ninguna señal de alarma, por lo tanto, han de continuar, afirma la directora de la Agencia Española de Medicamentos, María Jesús Lamas. Ningún medicamento es inocuo, pero tenemos una gran necesidad de buscar tratamientos efectivos para la COVID y hemos de hacerlo con ensayos impecables. En revisión y parada está también la rama de los ensayos promovidos desde la OMS, Solidaridad y en Francia. Otros, como un macroestudio de Washington, se ha puesto de nuevo en marcha. En el mundo hay un centenar de investigaciones emprendidas. Miren el titular: no hay señales de alarma para frenar los ensayos con la hidroxicloroquina. O sea que en los 16 ensayos españoles dicen, denle cabida a la hidroxicloroquina. Adelante, doctora Elsa Palop, y vamos después con el doctor Cándido Mejía. Bueno, buenos días. Vamos a seguir 3 cosas puntuales. Muy bien, muy bien. La primera, hidroxicloroquina no solo se utiliza en hospital con paciente monitorizado. Ahorita, hoy, en Honduras, hay miles de pacientes tomando hidroxicloroquina como parte de su tratamiento de lupus, de artritis, y sin estar hospitalizado y sin tener el monitoreo cardíaco. Y eso ha sido así por más de 70 años. Entonces, en los cardiópatas que tienen algún problema de enfermedad cardíaca, sí podemos tener arritmias cardíacas, prolongación de QT. Pero una persona joven, sana, sin cardiopatía, con malaria, nadie le hace un electrocardiograma antes de darle cloroquina como tratamiento de esa malaria, ni hidroxicloroquina como tratamiento de esa malaria. Eso todos los médicos lo sabemos. Yo he hablado con reumatólogos, he revisado literatura, el artículo que les hablaba, más de 96,000 pacientes artríticos, lúpicos, con hidroxicloroquina que no están adentro de un hospital. Están en su casa tomando hidroxicloroquina. Entonces, eso es el primer punto que quería dejar en claro. La hidroxicloroquina tiene su papel en la dosis adecuada. Y en Honduras, en donde creemos que cerca del 20 al 30% de la población podría contagiarse, y esto ya sabemos, el 80%, 90% va a ser una gripe común, pero habrá un 5 o 10% que podrán necesitar atención hospitalaria, y nosotros no tenemos suficientes camas para atender ese número de personas, porque esto sería
cerca de 100.000 personas, que es el 15% de 1 millón de contagiados. ¿Cuánto es el 20 al 30% de la población hondureña? Es como 1 millón. ¿Cuánto es el 15% de 1 millón? Es como 130.000 personas que podrían necesitar atención médica. ¿Cuántas camas tenemos de hospital entre lo público y privado? 6.000. No podríamos manejar esos números. Entonces, el uso de maíz, el uso de hidroxicloroquina a nivel ambulatorio tiene su papel en un número de pacientes que tengan las condiciones adecuadas. Por supuesto que lo ideal es que lo esté controlando un médico, pero cuando se nos llenen los hospitales, Dios quiera que eso no suceda, pero si llega a suceder, si colapsa el sistema y no hay cupo en los hospitales, ¿dónde va a tener que tratar usted esos pacientes? En su casa. Y voy a decir que no usen hidroxicloroquina en su casa los pacientes que no tienen factores de riesgo. No veo por qué decir eso si lo hemos hecho por más de 70 años y al menos en la revista médica hondureña hay 0 reportes de muerte por uso de hidroxicloroquina por problemas cardíacos en 70 años. Ese es el primer punto. El segundo punto, el artículo en Lancet en base al cual la OPS decide retirar hidroxicloroquina. Ese es un artículo que ha sido muy criticado. Salió publicada una carta al editor por varios científicos del mundo entero que decían que estadísticamente es un estudio débil. Es hecho es retrospectivo, observacional, hecho en pacientes que estaban en estadio 2 y 3 de la enfermedad. Ya sabemos que la hidroxicloroquina en el estadio 2 y 3 no funciona, funciona en el estadio 1. Y hay estudios hechos en Francia, en Alemania, en Brasil, en India, en donde en el estadio 1 sí funciona y funciona adecuadamente. Y los médicos sabemos que lo podemos usar en forma ambulatoria. Entonces, ¿qué es lo que dice la OMS en su último documento del 23 de mayo? Básicamente dice que no usemos esteroides, dice que la hidroxicloroquina solo en estudios de investigación, que la cloroquina también solo en estudios de investigación. Básicamente nos dice que le demos aspirina al paciente y lo veamos evolucionar y cuando necesite oxígeno se lo pongamos y cuando necesite un ventilador se lo pongamos. Pero ¿hasta dónde eso es ético? Porque si como organización la OMS nos dice no use hidroxicloroquina, no use cloroquina, no use ivermectina, no use esteroides, ok, dígame qué uso entonces. Dígame qué uso, porque no es ético quedarme de brazos cruzados viendo evolucionar a mi paciente hasta que llegue el momento en que se esté asfixiando y lo tenga que colocar en un ventilador. Esa es la razón de por qué en Honduras se ha tratado de ubicarnos en nuestra realidad. Remdesivir, lo que dijo el doctor Díaz, está en un estudio. Remdesivir es carísimo y ahorita nosotros como país no podríamos disponer de Remdesivir para el manejo en todos los pacientes. Además, ese protocolo Solidarity, si me permiten decirlo, se quedó en los tratamientos que habían en marzo. Actualmente son otros los tratamientos. Solidarity no incluye antiinflamatorios, no incluye anticoagulantes. Entonces, la realidad en esta enfermedad es cambiante y nosotros tenemos que estar leyendo día a día. En la plataforma nosotros empezamos a hablar del uso de hidroxicloroquina, de ivermectina, de microdacin, de antiinflamatorios desde en marzo. No le pusimos ningún acrónimo, pero sí hablamos de estos medicamentos. Recuerdo que con el doctor Díaz, el doctor Valerio, la plataforma, y capacitamos a más de 1.200 médicos de la Secretaría de Salud vía Zoom. Esto fue a principios de abril, creo. Luego vino el protocolo maíz, el protocolo catracho. Yo estoy de acuerdo en que sí se pueden usar. Sé que no son la panacea. Y creo que nada funciona 100% en medicina. Nada. Y que habrán pacientes que con maíz y con catracho evolucionen mal. Pero habrán también muchísimos pacientes que les va a ir bien. Y hasta dónde es ético quedarnos de brazos cruzados simplemente observando la evolución del paciente cuando sabemos que podemos disponer de algo que funcione. Y por otro lado, solo le quiero recordar a los colegas del Hospital Escuela
En mi clínica privada yo puedo hacer el tratamiento que yo considere pertinente y soy responsable de eso. Correcto. Pero en una institución como el Hospital Escuela, si ya la Secretaría de Salud oficializó un esquema de manejo y lo normalizó, si yo soy médico del Hospital Escuela, estoy tratando a un paciente y como yo no creo en ese protocolo, no se lo doy y mi paciente se muere, yo voy a tener problemas legales. ¿Por qué? Porque la institución donde estoy trabajando me dice que el manejo que debo dar es este. Si yo no uso ese manejo y mi paciente se muere, tengo responsabilidad legal. En mi clínica privada yo puedo hacer lo que yo considere pertinente, pero en la institución donde trabajo, ahí tengo que seguir la guía institucional. Ojo con eso, colegas del Hospital Escuela. Totalmente, sí. Y entiendo que más o menos lo que decía ayer las autoridades del hospital es adherirse a lo que dice la OMS, adherirse a lo que dice OMS de que vaya pues, demos solo aspirina, démosle acetaminofén, no aspirina, pongamos al paciente a dormir boca abajo y cuando se esté ahogando le ponemos oxígeno y lo metemos a un ventilador. Nos parece que eso no es correcto. Si tenemos opciones que podemos hacer que funcionen en el paciente. Y no sé si ha sido suficientemente clara. Hoy fue más clara que nunca. Hoy fue más clara que nunca, doctora Palou. Ahora, en descargo de los médicos del Hospital Escuela, yo entendí que dijeron que para utilizar estos medicamentos como la hidroxicloroquina debe firmar una hoja el paciente o un familiar. Mire que no lo descartaron, doctora Palou. No lo descartaron. Que si el paciente firma la hoja, se supone que el hospital va a tener estos medicamentos, no hay problema, se lo aplican. No sé si lo entendió usted así. Es que el problema es en la única enfermedad en donde van a poner al paciente a que firme un documento para recibir un tratamiento. En ninguna otra enfermedad. Los infartados que llegan al Hospital Escuela no firman ningún papel para recibir el tratamiento que se le da a los infartados. Los diabéticos descompensados que llegan al Hospital Escuela tampoco firman ningún papel. Tampoco lo hacen los que van a ir a recibir un tratamiento en contra de una enfermedad inmunológica. ¿Y por qué en esta pandemia, en donde tenemos tanta problema y tanta mortalidad, aquí sí? Porque es una manera de adherirse a lo que está diciendo OMS y OPS, que yo respeto mucho a OMS y OPS. Yo he sido asesor y co-chair a nivel panamericano con la OPS en VIH-Sida. Respeto muchísimo a la organización, pero en esta pandemia está siendo bastante criticada porque se ha quedado un poco atrás en cuanto a la evolución de los manejos de la enfermedad. Solidarity se quedó en la fase 1, no llegó a la fase 2 y la fase 3. Y está bien que se haga ese estudio, pero ese estudio solo nos va a decir quiénes disminuyen carga viral, no me va a resolver el manejo en las unidades de cuidados intensivos. Y viene la visión de salud pública para Honduras. Una cosa es el manejo en cuidados intensivos, donde tengo monitores, ventiladores mecánicos, intensivistas que me pueden estar viendo las complicaciones de mi paciente, y otra cosa es el manejo del paciente que va a estar en una comunidad rural con síntomas, sin laboratorio y a veces hasta sin médico que lo guíe. Pero Honduras como país tiene que ver de darle respuesta a ese tipo de paciente, así como al paciente que está en las unidades de cuidados intensivos en el resto del país. Y la otra cosa, no sé si ustedes saben, pero muchos hospitales privados se están negando a recibir pacientes con COVID. Si sabe que es COVID, no lo recibe. La Secretaría de Salud rectora todo lo que es salud en Honduras y debe de ponerle atención a eso, porque cuando estén llenos los hospitales privados, ya el Catarino ha dicho estamos sin cupo, ya el Leonardo ha dicho estamos sin cupo, ya el Tórax está teniendo problemas de cupo, ¿y para dónde va a ir alguien si ya no encuentra espacio en un lugar público? Y el privado, por ser COVID y por miedo a atenderlo, no lo recibe, o por los costos que significa atenderlo. Entonces, aquí, en el manejo de esta pandemia, hay mucha tela que cortar,
Y creo que los médicos lo que tenemos que hacer es revisar literatura científica, hacer estudios, documentemos la experiencia hondureña. Nosotros vamos a ser parte de algunos de los estudios de investigación, ya el Comité de Ética ha aprobado algunos de estos estudios. Creo firmemente que debemos documentar nuestra experiencia porque Honduras va a tener algo que decirle al mundo. No podemos satanizar un medicamento u otro. Cada caso es diferente, cada médico es responsable de la atención de su paciente, pero cuando el médico es cuando el paciente, es Honduras entera, entonces ahí el Estado tiene que ver cómo resuelve el problema del que no pudo llegar al hospital, el problema del que llegó al hospital y no encontró lo que ocupaba, y el problema de aquel que está en una unidad de cuidados intensivos con todo lo que necesita, porque Honduras somos todos esos, y no debemos perder esa visión. Gracias, doctora. Gracias, doctora.